Jovencito, buenos días. Vamos a entrar en otro tema que es la clasificación de la materia. Pero la clasificación de la materia no es solamente, por ejemplo, el día de hoy sustancia, sino también tendríamos que ver mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Pero lo he separado, simplemente estamos haciendo la clasificación de lo que es la sustancia, que es parte de la clasificación de la materia y nos sirve reconocer tanto los compuestos como los elementos, ¿ya? Entonces, sustancia es mezcla de moléculas y átomos, ¿no? Tiene una misma composición, tiene un mismo ordenamiento, la sustancia. No está en proporciones invariables, sino tiene una composición definida, ¿ya? Eso hay que tener presente. Entonces, dentro de la sustancia hay dos, sustancia simple y sustancia compuesta. Simple, cuando hablamos de un solo elemento, en lo particular puede ser más que todo a los elementos químicos, ¿no? A la tabla periódica. Por ejemplo, acá están metales, no metales, gases nobles. Puede ser los diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, pongamos el hidrógeno por acá, después pongamos el sodio y así sucesivamente, ¿no? Casi todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? En su composición solo hay un mismo tipo de átomo, ¿ya? En su composición hay un solo tipo de átomo. Ojo, en su composición solo hay un mismo tipo de átomo. Te hago eso porque de repente podríamos colocar acá, ejemplo, el O3. ¿El O3 es compuesto? No, es sustancia simple. ¿Y por qué? Y esto no está en la tabla periódica, está el oxígeno, pero el O3 no. Entonces diremos porque solamente tiene oxígeno. ¿Cuántas veces? 3 veces. Entonces es sustancia simple. Ojo, es sustancia simple. Profe, pero tiene 3 oxígenos. Está bien, pero está cumpliendo con la definición que trata de la misma especie. ¿Sí? Ya está. Ahora, compuesto o sustancia compuesta es la que tiene fórmula. ¿Quiénes tienen fórmula? La mayoría de compuestos, ¿no? Entre ellos los orgánicos e inorgánicos. Orgánicos porque derivan, ¿no? del petróleo, inorgánicos que no tienen la materia viva. Por ejemplo, ¿no? El agua, el dióxido de carbono, el hidróxido de sodio, mira, y ahí está. Acá aparecen las fórmulas. Entonces, si te dan una fórmula, ¿qué es? ¿Simple o compuesto? ¿Simple o compuesto? Compuesto. Si te dan los elementos de la tabla periódica, por ejemplo, los gases nobles, ¿qué es? Simple. ¿Estamos? Hay que recordar eso, ¿ya? Compuesto, fórmula, y los elementos de la tabla periódica sería sustancia simple, ¿ya? Acá hay unas pequeñas clasificaciones, mira, por ejemplo, el agua, su fórmula es H2O. ¿Y de qué está compuesto el agua? Ya, de 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y un átomo de oxígeno, ¿ya? Ahora, ¿de dónde sacas el 1? Porque yo no veo nada, profesor. Se sobreentiende que este valorcito de acá es un átomo de oxígeno. 2 de hidrógeno. ¿Quedó? Sí, ya. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, mira. También podemos clasificar con el número de átomos y la cantidad de elementos. Veamos, mira, el hidrógeno tiene 2. Más 1 te da 3 átomos. Otra vez repito, acá el hidrógeno tiene 2. Se sobreentiende que el oxígeno tiene 1. Entonces, por lo tanto, acá 1 más 2 son 3 átomos. Se le llamará triatómico. Profesor, si tuviera 2 átomos, ¿cómo se le llamaría? Diatómico. 2 es diatómico, 3 triatómico. Escucha. 3 triatómico, 4 tetratómico, 5 pentatómico, 6 hexa y así sucesivamente. Por ejemplo, acá vemos que el hidrógeno y el oxígeno hay 2 elementos, por lo tanto, como son 2 elementos, a ver, razonemos. ¿Cuáles son esos 2 elementos? El hidrógeno y el oxígeno. Ya, profe, tiene 2 elementos. ¿Quiénes son? El hidrógeno y el oxígeno, tanto se llamará binario. Binario, porque de 2. Si fuera acá un tercer elemento, se le llamaría ternario. Si fueran 4 elementos diferentes, cuaternario, ¿ya? Acá, por ejemplo, hagamos 2 ejemplitos, por acá, 2 ejemplos, tanto para el dióxido de carbono, y para ¿quién? 2 ejemplitos
para el metano, ¿ya? Compuesto inorgánico, compuesto orgánico, ¿ya? A ver, veamos, mira. En el caso del dióxido de carbono, ¿cuántos átomos habría? Acá había 2 y acá más 1 vendría a ser 3. 3. Como hay 3 átomos, triatómico. En el caso del metano, mira, acá vendría a ser cuando es metano CH4. Entonces acá si te fijas, vendría a ser un carbono más 4 oxígenos. Un carbono más 4 oxígenos vendría a ser 5, pentatómico. Y como hay dos elementos, carbono e hidrógeno, se llamaría binario. ¿Ya? ¿Sí? De la parte de sustancia simple y sustancia compuesta. Ahora sí, vamos a hacer los ejercicios que están en la separata. Dice, señale un compuesto. Acuérdate que el compuesto tiene fórmula, escucha, el compuesto tiene fórmula. Tiene fórmula y tiene diferentes tipos de elementos. El ozono no podría ser porque todo es oxígeno. El dióxido de carbono, C2, sí es. ¿Estamos? La glucosa, mira, tiene 3 elementos. Ah, ya, sí es un compuesto. Mercurio, profe, también no. Lo que pasa es que el mercurio, su símbolo es Hg. Es la combinación de la H y la G. No es. Este es un elemento. ¿Ya? ¿Queda claro? Por lo tanto, sería la C y la B. C y B, o B y C, como quiera, la alternativa sería la E. ¿Ya? La alternativa sería la E. Dice, las tienen su composición química definida, coloide, mezcla. Más que todo sería la sustancia pura, ¿no? Sustancia pura sería, ¿no? Solución de mezcla homogénea, ¿no? No va con eso, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes sustancias es un elemento? Es un elemento, hay que recordar los elementos de la tabla periódica. Hidrógeno, oxígeno, mira, él no es 2 elementos, tampoco, la sal, el ácido sulfúrico, 1, 2, 3 elementos. Si fueran 3 elementos, ¿cómo se llamaría? Ternario, ¿no? Si fuera 2 elementos, binario. L es la respuesta, ¿ya? Ojo, no vaya a venir en el examen el ozono. Bastante se está viendo el ozono. Y ya para acabar la 8, un compuesto. Vamos, compuesto, fórmula. Profe, pero el ozono 3, pero es un mismo elemento. Oxígeno 2 también es un mismo elemento, por favor, escucha. El bromo es Br, el símbolo químico. El amoníaco sería la respuesta. ¿Por qué? Porque el nitrógeno y hidrógeno. Ya no te olvides copiar la clase. Y si en caso no puedes imprimir, trata de no salir de casa. Tienes tu impresora, lo imprimes y ahí ya lo pegas en el cuaderno. O si en el caso no puedes imprimir, lo escribes. Ya. Lo sepárate que he enviado. No te olvides, por favor, mis indicaciones y a estudiar. ¿Ya? Hasta la próxima clase, muchachos.